Damos gracias a Dios por poder tener nuevamente la oportunidad de compartir la palabra del Señor en esta jornada. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con varas. Estamos en Hechos capítulo 16. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando que lo guardase con seguridad. Lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cetro. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto y los cimientos de la cárcel temblaron. Es así que esta historia cuenta cuando el carcelero de Filipos se encuentra entendiendo de que todo estaba terminado para él y los presos habían huido, y en su desesperado intento de cubrir su familia, piensa en quitarse la vida. Y Pablo y Silas corren y dicen, no te hagas nada, no te hagas daño. eh, y le dijeron a Pablo y Silas, este carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y esa misma noche lavó sus heridas y enseguida se bautizó. Tremendo lo que pasó en la vida de esta familia. Habían amanecido ese día y no pensaban seguramente lo que en el transcurso de esas horas sucedería. Su vida sería transformada literalmente. Ni habla de los presos, que escuchaban impactados como unos presos estaban en el fondo, en el peor lugar, en el más horrible de los lugares para permanecer una noche en la cárcel, y alababan a Dios. ¡Qué impacto! Pero todo comienza a partir de una circunstancia complicadísima. Dice que los azotaron con varas, seguramente muy heridos, muy lastimados, estaban presos. ¡Qué circunstancia difícil! Pablo a los Romanos, capítulo 8, dice de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De esto quiero compartir algo en esta jornada. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y comienza diciendo, sabemos, estamos seguros que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Vamos a bajar esto a tierra en esta jornada en la que nos encontramos leyendo la palabra del Señor. Los llamados, nosotros somos los llamados de acuerdo al propósito de Dios. La Biblia enseña que hemos sido escogidos aún antes de la fundación del mundo, y que hemos sido llamados, que hemos sido justificados, y, y el Señor un día incluso dice, nos va a glorificar como el propio Señor Jesucristo. Pero una de las características de nuestro llamado, según Romanos capítulo 8, versículo 28, es que somos llamados de acuerdo a un propósito, ¿sí? Y no es un propósito impersonal, es el propósito que Dios estableció. Y hay un lugar dentro del plan de Dios en el que estamos nosotros incluidos. Dios ha preparado obras para que anduviésemos en ellas. Entonces, en primera instancia, eh, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Incluye todas las cosas. Las buenas, las más o menos y aún las malas. A los que aman a Dios, tampoco es a todos. No, esto no es para todas las personas. Este dicho se ha popularizado, esta parte de la palabra del Señor se ha popularizado, y alguien la sacó tal vez de contexto en algún momento y dijo, bueno, todas las cosas de alguna manera ayudan para bien. Y esto no es verdad. Esto no es para todos. Esto es para los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Son los que, de acuerdo a su propósito, son llamados.
a los que, como nosotros, espero que todos los que estamos escuchando y atendiendo este mensaje de la palabra de Dios, como nosotros un día, pecadores, como todos los seres humanos, hemos reconocido a un Dios soberano sobre nosotros, no una entidad impersonal, no el universo o al éter o a la suerte o a la casuística, sino a la contundente presencia y realidad de un Dios personal, trino y soberano, revelado en la Biblia, reconociendo nuestra desobediencia delante de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, agradeciendo la obra perfecta y completa de Jesucristo en la cruz, quien nos justificó por la fe, y renunciando a nuestra vida humana, a nuestra vieja vida, para ahora vivir para Cristo. Hemos respondido al claro llamado, y esto que acabo de escribir es la respuesta del hombre sin Cristo al llamado de Dios. En segunda instancia, nuestra vida tiene sentido, como dice el Evangelio de Juan, en capítulo 15, y les invito a buscar Juan capítulo 15. En este Evangelio encontramos al Señor Jesús hablando con sus discípulos, diciéndoles: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Tiene sentido nuestra vida en tanto estemos permaneciendo en él. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que hemos sido llamados, a los que somos parte de la vid, ¿sí? A los que permanecemos en ella. Permaneced en mí, yo en vosotros, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Dice, versículo 5, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y aquí nuevamente habla de dos cosas de las que hablamos al comienzo. Primeramente, que hemos sido llamados con un propósito, y ese propósito tiene sentido en el Señor. Es su propósito. Ese propósito ha sido diseñado por el Señor. Ninguno de nosotros sabe al momento de entregar nuestra vida a Cristo qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en nuestra vida cristiana, aquí en la tierra. Cada vez que nosotros vamos y celebramos un cumpleaños y vamos a saludarle, le deseamos que Dios te bendiga, feliz cumpleaños, y que el Señor cumpla su propósito en tu vida. Ese es nuestro deseo, es bueno, pero no podemos ser específicos porque no conocemos, pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros como una pieza dentro de su gran plan, para que para que muchos hombres y mujeres sean salvos y sean parte de esta familia de Dios. En tercera instancia, somos más que vencedores. En Romanos, continuando en Romanos, versículo 37 dice, en todas las cosas somos más que vencedores. Recordemos que al comienzo de este pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Cualquier circunstancia en la vida del llamado, del que permanece en el Señor, ayuda bien. Porque Dios ha preparado obras para que andemos en ellas. Dios tiene un plan. En Romanos 8:37 dice que en Cristo somos más que vencedores. Jesucristo es el vencedor con mayúscula, sin ningún lugar a duda. Pero nosotros andamos en los hombros del vencedor sin haber hecho nada. ¿Sí? Somos muy afortunados. Somos muy afortunados. Él es el vencedor, pero Él trabajó duro por esta victoria. Filipenses capítulo 2 dice, aún no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
tomó forma de siervo y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es su trabajo que lo llevó a la victoria, victoria en la cruz. Nosotros estamos a los hombros del victorioso. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque vivimos y disfrutamos de una victoria por la cual no movimos un solo dedo. Ahora, cuando nos referimos a la vida personal, cuando pensamos en las circunstancias concretas de nuestra propia vida, en el diario vivir de cualquiera de nosotros o de la Iglesia de Cristo, se entra a complicar. Porque parece que una cosa es cuando está en la Biblia el texto y otra cosa es cuando esa Biblia, esa palabra de Dios se aplica a nuestra vida, a la vida de la Iglesia. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Creemos esto? Espero que cada uno en su lugar haya dicho amén, porque la Biblia dice esto y debemos creerlo. Ahora, ¿y cuando nos enfermamos? ¿Y cuando nos quedamos sin trabajo? ¿O cuando nos tenemos que mudar de lugar porque está complicada la situación, de ciudad, de país, de barrio? Cuando nos quitan beneficios que teníamos, cuando nos discriminan por ser cristianos, cuando se burlan de nosotros, cuando somos perseguidos, cuando somos presos por ser cristianos, cuando no se nos permite abrir los templos, cuando se nos dan largas al asunto eh, para no abrir los templos, y nos sentimos ofendidos y nos sentimos eh, violentados. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Seguimos creyendo que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien? Dice que nuestros hechos muchas veces hablan más que nuestras palabras. Les invito a mirar una pequeña historia que todos conocemos, que la encontramos en el libro de los Hechos. Pedro y Juan iban al templo. Hechos capítulo 4. Pedro y Juan, perdón, capítulo 3 comienza esta historia porque Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la hora de la oración, y había un hombre cojo de nacimiento, y todos conocemos esta frase que impactó en la vida de un hombre que no caminaba y en la vida de millones de personas que escucharon esta frase, e impactó también en sus propias vidas. Dice, no tenemos ni plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El hombre se levanta, salta de alegría, va al templo, se muestra por todos lados. Y llegamos al capítulo 4. Y en el capítulo 4 encontramos a Pedro y Juan ante el concilio. ¿Qué habían hecho de malo? Estaban predicando el evangelio, habían sanado a una persona, ni le habían cobrado nada como cualquier médico cobraría. Habían dado lo que tenían en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pero ellos, hablando ante el pueblo, vinieron sobre ellos sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen de que en Jesús, la resurrección de entre los muertos. Recordamos que los saduceos eran una de las sectas judías de aquel tiempo que no creían en la resurrección. Y echaron mano de ellos, o sea, lo agarraron presos, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era tarde. Y bueno, estuvieron allí, al día siguiente los llevaron ante Anás, Caifás, y lo que se les ocurrió hacer a estos creyentes, a estos cristianos, que habían sido tomados de sorpresa, agarrados y metidos a la cárcel hasta el otro día, dijeron, ¿y ahora qué tienen que decir? En su defensa,
en nuestra defensa, dijeron Pedro y Juan. En el capítulo 4, versículo 8 en adelante, dice, y Pedro, como cualquier cristiano, lleno del Espíritu Santo, después de pasar una noche preso, le dijo, gobernantes y ancianos de Israel, puesto que se nos interroga acerca de todas estas cosas, y si continuamos leyendo, lo que se les ocurre a ellos no es defenderse a sí mismos, no es comenzar un alegato o llamar, podemos hacer una llamada, tenemos derecho, ¿sí? Esto es un atropello, está en contra de las convenciones y no, no, no. Lo primero que se les ocurrió hacer es, qué oportunidad. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, y me hace recordar a lo que un par de capítulos antes había sucedido en Pentecostés, la iglesia reunida, los creyentes reunidos en el aposento, y llega el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo llena sus vidas y comienzan a testificar. Pedro, lleno del Espíritu Santo, en lugar de defenderse a sí mismo y a su compañero en su posición de ciudadanos, de por qué se les estaba acusando, lo que se les ocurre es hablar del Evangelio. Y a los 4 o 5 versículos ya le está diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, la gente se maravillaba. ¿Qué es lo que sucedió? En este pasaje, circunstancias, cualquier tipo de circunstancias. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarles. Y les amenazaron, los llamaron, les intimaron, versículo 18, les amenazaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y Pedro no se le ocurrió mejor idea, en lugar de agradecer, muchas gracias porque, bueno, la estamos llevando bastante bien, bueno, podemos sacarnos una foto con ustedes. No, dijo, ¿saben qué? Juzguen ustedes, ¿qué es más justo? ¿Obedecer a los hombres o a Dios? Este cristiano redobla la apuesta cuando es un momento difícil, lleno del Espíritu de Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Entonces, los que le acusaban, los que iban en contra de los cristianos, les amenazaron y les soltaron porque no podían ya retenerles en este momento. Lo que sucedió fue lo siguiente, en el versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían hecho con ellos. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, los cristianos, la iglesia, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Y continúa estas oraciones, para hacer con cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Quiero que nos detengamos unos minutos más en pensar en la reacción de la iglesia en momentos difíciles, en circunstancias complicadas. Primero, es bueno decir que ante cualquier circunstancia difícil, la palabra de Dios nos enseña que es una posibilidad de crecer, de madurar en la fe, de depender, de aprender a depender del Señor, de testificar del soberano. Los creyentes del primer siglo creían en un Dios soberano.
Y aquí están de manifiesto estas palabras. Cuando ellos se reúnen y se encuentran con Pedro y Juan, luego de escucharlas, dicen, soberano Señor. Los creyentes de la iglesia primitiva creían en un Señor soberano. ¿Todavía creemos en un Señor soberano? ¿O creemos que nuestro Señor se ha debilitado con el tiempo? Está viejo o que está cansado. ¿Estamos haciendo a Dios a semejanza de nosotros? Porque Dios no se cansa, Dios no se envejece, Dios continúa siendo Señor, o sea, dueño de todas las cosas y soberano. Ellos le reconocieron en esta circunstancia, en una circunstancia difícil. Y dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Los creyentes del primer siglo, aunque tenían sus tropezones, entendían que aún las cosas negativas que sucedían, el Señor soberano en el cual ellos creían, las permitía. Más, en algunos casos, como en este, dice, hay cosas que sucedieron, el propio Señor Jesucristo dice lo mismo, que estaba determinado que así sucediera. Todos recordamos aquella circunstancia cuando con Judas tiene este intercambio de palabras, dice, ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Y nosotros le cargamos las tintas a Judas. Pero dice, en realidad esto ya está determinado. Yo voy, yo me entrego, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Dios tiene un plan, ha determinado que pasen diferentes cosas delante de su pueblo y aún a su propio Hijo Jesucristo. Él tenía un plan, tiene un plan para hacer cuanto tu mano, versículo 28 del capítulo 4 de Romanos, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. La iglesia primitiva creía en un Dios soberano, que tenía un plan, que tenía un propósito para cada uno de sus hijos. Al igual que al comienzo hablábamos de que, bueno, el Señor seguramente tenía el plan de que el carcelero en Filipos y su familia entregara su vida a Cristo, que fuera seguramente parte de el comienzo de aquella congregación en aquella ciudad, que sería de tanta bendición al ministerio de Pablo. De la misma manera, el Señor tenía un plan para este cojo que durante muchos años había estado pidiendo limosna, pero ese día habría de recibir no más limosnas, sino un regalo precioso de la gracia de Dios a través de Juan y Pedro. Y Dios tenía el plan de que estos hombres fueran presos. Nadie le gusta ir preso, nadie le gusta estar siquiera pasar un rato dentro de la comisaría, y menos dentro de una cárcel toda una noche, de ser azotado. Sin embargo, era el plan de Dios. Y no encontramos en ninguna parte ni a Pedro ni a Juan quejándose entre ellos, cantaban himnos, ni ante las autoridades, predicaban el Evangelio, ni cuando se encontraron con los demás creyentes, contaban todo lo que Dios había hecho con ellos. Y ni siquiera los creyentes, al escuchar todas esas difíciles circunstancias que vivieron, dijeron, no, ya mismo venga usted, vamos a elaborar una carta y vamos a juntarnos con otras iglesias y vamos a hacer un reclamo formal porque nosotros tenemos derecho y esto y esto no queda acá. Vamos a ir directamente al emperador romano. No encontramos tal cosa en la Biblia. Encontramos un mandato permanente a que los creyentes vayamos ante el trono de la gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 6. Venid confiadamente ante el trono de la gracia y hallaréis oportuno socorro. Vengan con fe, Hebreos 11, 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero vengan delante del trono de la gracia, a los creyentes. Vengan a mí,
sabiendo primeramente que yo soy el Señor soberano, soy el Señor soberano que les he llamado de acuerdo a un propósito y están incluidos dentro de mi plan. Y su vida está segura, pero sepan que ustedes están en el mundo para ser sal y luz, pero dentro de un plan. El propio Señor Jesucristo está dentro del plan del Padre y fue muerto en la cruz y enmudeció y cayó y cumplió el propósito. Y el Señor, según Filipenses capítulo 2, le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. ¿Cómo reaccionó Pedro? Y Juan, seguramente. Versículo, bueno, encontramos en Hechos, en el pasaje del comienzo, en Hechos 4, cuando estaba con Silas, y dice nuevamente, Hechos 4:22, es una oración al Dios soberano. ¿Y cuál es la oración? Señor, no queremos pasar lo mismo, por favor, esto nunca más pase. No, no escuchamos nunca esas palabras en ningún creyente de la iglesia, sino, Señor, te pedimos que con denuedo podamos seguir hablando tu palabra. Les invito a mirar al final los versículos finales de Hechos capítulo 4, versículo 29 en adelante. Y ahora, Señor Jesucristo, recordemos que la iglesia primitiva fue perseguida por decir Señor a Jesucristo, no a las autoridades de gobierno del momento. Señor Jesucristo. Por eso cuando aquí dice Señor, es para pararse al lado de la foto, por decirlo de alguna manera, es dirigida a Jesucristo, no al César. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Tú eres el soberano, el verdadero jefe del mundo, el dueño de todas las cosas, el dueño del partido y el dueño de la pelota. Y eres nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, pero estos creyentes eran masoquistas, diría alguno. No querían parar de sufrir. Van en contra de lo que se publicita por ahí hoy en día. Pare de sufrir. Sin embargo, estos creyentes, luego de estar sufriendo circunstancias difíciles, siguen dando gracias a un Dios al que declaran lo que es Señor, dueño de todo, soberano. ¿Sí? Soberano sobre todas las cosas, que nada se le puede oponer. Ni siquiera nosotros, por supuesto. A ese Señor se le dice, por favor, está atento a lo que nos está sucediendo. Al Señor. Inmediatamente dice, lo que te pedimos es que nos permitas continuar haciendo el ministerio para el cual tú nos has llamado. Queremos hablar con denuedo tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Nosotros, Señor, te pedimos que estés, mira lo que está pasando, pero te queremos pedir, no queremos salir del partido, no queremos ir a descansar, no queremos que nos cuides y nos protejas en una burbuja, queremos continuar hablando del Evangelio. Eso es lo que te pedimos, queremos seguir siendo usados por ti. Y te pedimos más, sabiendo de que tú continúas obrando, dice, mientras extiendes tu mano. Los creyentes del primer siglo, y ojalá que cada uno de nosotros y como iglesia, continuamos siendo conscientes de que Dios continúa obrando en medio de los tiempos, y aún en este tiempo. Cuando hubieron orado, hablado con Dios, recalco, cuando terminaron, oraron. Esto hablaban entre ellos, pero cuando terminaron, oraron al Padre, en el nombre de Jesús. El lugar que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y Dios cumplió su deseo.
y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estamos en tiempos complicados y va a haber tiempos más complicados. Pero en estos tiempos complicados, hermanos, yo creo que como creyentes en el Dios, en el Señor soberano, tenemos que recurrir no como en última instancia a Dios, como nos sucede cuando nosotros estamos enfermos y hacemos todas las cosas. Y cuando ya no hay nada que hacer, decimos, ya no hay nada que hacer. Ahora solo Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos todo al revés? ¿Por qué no vamos primero al Señor? Él es el soberano, Él es el Señor. Y en momentos difíciles, como muchas veces está pasando la iglesia en diferentes partes del mundo, a quien debemos acudir no es al juez injusto de la parábola. Eso es una parábola para mostrar que al fin y al cabo el juez justo, según Lucas, el juez justo siempre está atento a sus hijos. Así que debemos acudir permanentemente a nuestro Señor. Sabemos que tenemos abogado en el Señor Jesucristo, que está delante del Padre, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Nuestro ruego, nuestra oración, nuestros discursos, nuestras palabras, nuestros recursos deben estar dirigidos en primera y en segunda instancia y en tercera instancia al Señor, en oración, creyendo que recibiremos por fe, sabiendo que Él tiene un plan, que hemos sido llamados de acuerdo a un propósito y que a los que aman a Dios, y les invito a buscar nuevamente Romanos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aún aquellas cosas que aparentemente son negativas. O que son negativas, pero Dios tiene un plan que las da vuelta y las hace positivas, de acuerdo a su propósito, y nos incluye en ese plan, en ese momento y en ese lugar de la historia. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, no somos piezas de un ajedrez de Dios que juega con nosotros poniéndolos y ubicándonos en la cancha o en la vida sin que nosotros podamos movernos para nada, sino que somos personas salvadas, somos los que aman a Dios, somos aquellos que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito y que Dios pretende que nosotros nos mantengamos dentro de los planes de Dios y que nos sometamos a los planes de Dios, aunque nos parezcan peligrosos, aunque nos compliquen la vida, aunque nos parezcan difíciles, aunque nos afecten, aunque nos violenten. Creemos que nuestra vida está en Cristo y que cualquier circunstancia de la vida del creyente, a los que aman a Dios, esto es, a los que de acuerdo a su propósito son llamados, ayudan a bien. Estos días hemos vivido en Uruguay y en muchas partes del mundo diferentes circunstancias, pero en Uruguay, por ejemplo, el cierre de los templos. Y ha causado diferentes efectos en la vida de las iglesias y en la vida de los creyentes. En principio, muchos dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Como si la iglesia hubiera nacido en el templo. No nació en ningún templo, nació en una casita, en un apartamento alto, muy humilde. De hecho, se reunió por las casas por siglos. Se reunió en catacumbas, en cuevas, en plazas, al costado del río, en muchos lugares. Pero templos, mucho después. Y algunos dijimos, ¿qué vamos a hacer? Con el correr de las semanas, por la gracia de Dios, creo que muchos fuimos entendiendo de que tenemos que seguir la vida de la iglesia a pesar de no poder usar los templos. Y dijimos, bueno, vamos a tener que hacer otras cosas. Si oramos
y buscamos cómo Dios quiere hacer su propósito a través de su iglesia sin los templos. Y pasamos 3 meses sin templos, reuniéndonos, estudiando la Biblia a través de las redes sociales, a través de las plataformas virtuales, oramos por teléfono, nos visitamos con llamadas telefónicas, entregamos canastas predicando el Evangelio en las puertas de las casas, oramos públicamente en las veredas de las casas con las personas que nos encontramos. No nos reunimos, el templo estaba vacío, está vacío. Las personas siguieron escuchando el Evangelio. Son momentos difíciles, son circunstancias complicadas. Ahora, no tenemos que irnos al peligroso límite de algo que leí, un término era la templolatría, ¿sí? Es lindo y es bueno, y va a ser buenísimo poder encontrarnos nuevamente en los templos. Casas de Dios, sí, claro. Lugar para que la iglesia se concentre a planificar, a desarrollar y a alabar juntos al Señor, por supuesto. Pero con templo o sin templo, la iglesia de Cristo debe seguir haciendo el ministerio para el cual ha sido llamado. Recordemos, somos, según la palabra de Dios, hombres y mujeres. Somos llamados, cada uno de acuerdo al propósito de Dios. Que no nos detenga nada, que no nos detenga ningún virus, ni ningún edicto de ningún gobierno de ningún país del mundo. Que no nos sintamos coartados por nada, ni afanosos en ese sentido. Entiendo que hay un gran deseo y es muy legítimo, muy bueno, y todos queremos juntarnos en el templo y abrir y decir, esta es la casa de Dios, pero la verdad, hermanos, la gente que necesita escuchar el Evangelio está en las cárceles, está en las calles, está en las ferias, no está en el templo. Dios ha permitido todo esto. Nos ha permitido, después de muchos y muchos años, creo que en Uruguay la primera vez, es decir, no vayan a los templos, no pueden ir a los templos. Ahora, ¿cómo me siguen? ¿Cómo es la vida de una iglesia sin templo? ¿Es posible la vida de una iglesia sin templo? Claro que sí. Lo que es imposible es la vida de una iglesia sin creer en el soberano, en el Señor, en el Todopoderoso, sin cumplir el ministerio para el cual ha sido llamada. Si una iglesia no cumple su ministerio, seguramente puede llegar a dejar de ser iglesia, sea el club de los cristianos del barrio, pero no una iglesia cristiana. Una iglesia puede no tener templo, nos pueden sacar, expropiar los templos, eso ha sucedido muchas veces. Pero hermanos, debemos continuar cumpliendo el propósito de la iglesia, que es aquel que tenía, aquel deseo que Pedro y Juan tenían al terminar aquella jornada larga. Dice, Señor, te pedimos 2 cosas, 3. Primero, está atento a lo que nos está pasando. Y eso está bueno, hay que pedirle al Señor, es nuestro Padre. Segundo, Señor, permítenos continuar haciendo esto de hablar con denuedo tu palabra. Y tercero, Señor, soberano, continúa obrando poderosamente en medio de los tiempos. Que Dios les bendiga.